Muy bien, ahora vamos a aprender a preguntar el nombre. Hemos aprendido a decir nuestro nombre y hemos utilizado algunas frases y hemos analizado la estructura de cada una de ellas. Ahora vamos a aprender lo que es a preguntar en la lengua náhuatl por el nombre. En la clase anterior, si lo recuerdas, vimos lo que son los interrogativos. Seguramente aquí has identificado algunos de ellos. En la primera tenemos lo que es el interrogativo kenin, que se puede traducir como cómo, por supuesto, ¿no? Cómo. Catle, tenemos aquí catle, catle, que no es ni e ni i, catle, que pues en este caso sería cuál. Y tlen tenemos que significa qué. Claro, cada uno de ellos puedes tú modificarlos como tú gustes. Recuerda que Kenin puede decirse como Kenin, Kenami o simplemente Ken, no importa. Al igual que Katli, en este sentido Katli puede escribirse con I o con E, dependiendo, solo que la pronunciación es una I intermedia. Katli, Katli, Katli Motoka, machotl. Tenemos tlen, igual tú puedes cambiar por tlen, tle o tlein. No importa, siempre y cuando utilices un interrogativo. Bueno, tenemos la siguiente estructura. Como pueden ver, vamos a ir analizando. Ahorita te voy a ir diciendo el significado de cada una de estas preguntas, cómo se estructuran. Pero vamos a iniciar con la primera, que es Kenin Tehuatl Timotoca. Kenin Tehuatl Timotoca. Algo semejante en el náhuatl, al español, es en las preguntas, en la entonación. Nosotros cuando preguntamos solemos ya sea subir el tono de nuestra voz o bajarla dependiendo lo que estamos preguntando. A veces también en náhuatl no es necesario entender el orden de las palabras si estamos haciendo una pregunta. Con el simple tono de la voz es como podemos identificar que estamos preguntando, estamos afirmando o estamos expresando alguna otra estructura. Es similar al español, ¿sí? Como les comentaba, a veces pues no es necesario que, como pasa en inglés, que el pronombre esté primero o que el sujeto esté después, el verbo primero, para entender que es una pregunta. No, en náhuatl pasa similar que al español, que podemos identificar la pregunta simplemente con nuestra entonación de la voz. En este caso, podemos decirlo de la siguiente manera. Kenin tehuatl timotoca. Kenin tehuatl timotoca. ¿Qué quiere decir esta pregunta? Si has identificado los elementos que hemos aprendido hasta el momento, tenemos primero que es Kenin, el segundo tenemos que es tehuatl, si lo puedes identificar. Tehuatl es un pronombre personal que significa tú. Tehuatl, tú. Y también se puede contraer, puedes decir te, nada más. La variante también depende si es de la Huasteca Potosina, Hidalgo, Veracruz, pueden utilizar ta. Kenin Tehuatl, Timotoca. Aquí ya también seguramente has identificado la estructura de las cuales hemos visto. Tal vez la única palabra que no podemos identificar es la palabra ti. Aquí hay una palabra aglutinada que es timotoca. En timotoca están tres palabras. Ya no es necesario que explique lo de motoca porque lo hemos visto cuando aprendimos a decir nuestro nombre. Es exactamente lo mismo. Solo que aquí ahora tenemos a la palabra ti, que este es un pronombre verbal. El ti es un pronombre verbal que igual significa tú. Recuérdalo, los verbos jamás deben de ir solos, siempre deben de ir acompañados con un pronombre verbal. Por eso es que aquí se está utilizando el pronombre ti, para tú. Pronombres verbales los vamos a ir viendo poco a poco. Ya hemos visto el primer pronombre verbal, que es ni, que es para yo. El segundo pronombre verbal, que es ti, para tú, al igual que los pronombres personales, ¿verdad? Ya los hemos hablado. Y bueno, si podemos traducir, bueno, voy a poner aquí motoca, que quiere decirse o se puede traducir como llamarse, como lo hemos visto, dependiendo del contexto.
o tu nombre, ¿verdad? También se puede traducir como tu nombre, dependiendo el contexto. Aquí depende mucho el contexto, cómo quedaría, de qué manera quedaría mejor. Y bueno, Kenin Tehuatl Timotoca se puede traducir como ¿cuál es tu nombre o cómo te llamas? Así, ¿cómo te llamas? ¿Cómo tú te llamas, no? Esta es la construcción gramatical dentro de la oración. También, no siempre se va a requerir de analizar las estructuras. No, no siempre va a pasar así. En ocasiones únicamente nos tenemos que aprender la frase que queremos utilizar para poder expresar tal cosa. En este caso, puedes aprenderte esta frase que va a ser de mucha utilidad para preguntar por el nombre. No siempre vamos a ir estructurando, no siempre vamos a ir analizando la estructura. ¿Por qué? Porque también, al igual que todos los idiomas, la lengua náhuatl es muy específica en su idioma y tratar de traducir tan literal una frase nos puede llegar a confundir, como pasa con el inglés, como pasa con francés o algún otro idioma por ahí alrededor del mundo. Pero en este caso nos queda muy bien analizar cada una de las estructuras. Ok, Kenin Tehuatl Timotoca, ¿cómo tú te llamas? Igual puedes omitir el Tehuatl si tú lo quieres, al ser un pronombre personal. Tenemos la siguiente, la pregunta número 2. Tenemos Catle Motoca. Catle Motoca, recuerda la entonación, similar a una pregunta en español. Catle Motoca. Que tenemos ya el interrogativo Catle, que es cuál. Y Motoca, nuevamente tenemos que pues, lo podemos traducir como tu nombre o llamarse. Aquí podemos traducir la frase completa, Catle Motoca, como ¿cuál es tu nombre? ¿Verdad? ¿Cuál, Catle Motoca? Tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? El verbo ser o estar también es un tema que tenemos que dar un énfasis porque, bueno, en la parte clásica no se utiliza el verbo ser o estar. No es necesario utilizar un verbo para referirnos a ser o a estar en náhuatl. Eso lo vamos a hablar más adelante, ¿de acuerdo? Pero por eso es que no pongo un verbo ser o estar. Ya está implícito dentro de la oración. Catle Motoca, ¿cuál es tu nombre? El último, Tlen Motoca. Aunque en este sentido, la traducción literal es lo que les decía, la traducción literal nos lleva a que Tlen es que, pero el sentido de la oración como que no quedaría si la traduzco literalmente, ¿no? Tlen Motoca, como ya sé que Motoca se puede traducir como llamarse o tu nombre, bueno, yo me pongo a pensar Tlen Motoca, ¿qué es tu nombre? ¿Qué tú te llamas? O sea, como que pueda haber una confusión en mí, pero esto es una traducción literal. No siempre va a ser así. Por eso es que en ocasiones únicamente nos tenemos que enfocar al sentido de la frase, al sentido subjetivo de la misma. Tlen Motoca se puede utilizar para decir cuál es tu nombre o cómo te llamas. Tlen Motoca, ¿cómo te llamas? ¿Sí? Esta la utilizan muchas variantes. Lo he escuchado en la variante de Puebla, que es donde abunda más, donde hay más nativos hablantes, según las estadísticas que hemos visto recientemente. Y bueno, utilizan mucho Tlen Motoca, pero todas son muy utilizadas en todas las variantes con sus respectivas modificaciones como hemos visto en el transcurso de estas lecciones. Bueno, pues cabe mencionar que voy a repetir las preguntas, repítalas después de mí para que puedas entender mejor y puedas adaptar tu oído. Kenin Tehuatl Timotoca, Kenin Tehuatl Timotoca, Catl Motoca, Catl Motoca, Catl Motoca, Tlen Motoca, Tlen Motoca. Entre más suave hagas la pronunciación, entre más estés respetando la entonación, es mucho mejor. ¿Sale? Recuerda comunicarte conmigo para cualquier duda y yo poder ayudarte. Nos vemos en la próxima lección.